Mrs. Pilar Vera Palmes, unlike many of us in this room, your involvement in aviation was not the result of a career choice, but the tragic consequence of an aircraft accident in 2008, the Spanair flight. Since then, you have tirelessly advocated for family victims. You collaborated with ICAO since the early 2010, and its member states. In 2015, you founded ACVFFI, the Aircraft Victim Families Federation International, and have been its chairwoman since this date. You work in memory of all those who died in air accidents for the safety of aviation users and professionals. But now I would like to turn to you, Pilar, to explain us what are the very concrete difficulties and all the ramifications of the difficulties that can happen and that families are still facing today. Buenas tardes. A ver si nos despertamos un poco. Gracias a la OASI por darnos voz en esta relevante conferencia de facilitación en Doha. Gracias especiales al Gobierno de Qatar por organizarla y por su invitación para estar aquí. Muchas gracias, señor presidente de la OASI, señor Siakitano, por citarnos ayer y por incluir la asistencia a víctimas entre las prioridades de facilitación. Como chairwoman de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias, llevo trabajando desde 2010 en los foros internacionales con el objetivo de trasladar la voz de las víctimas a los que tienen la responsabilidad de decidir en la aviación civil internacional y tengan en cuenta la experiencia, conocimiento y compromiso para evitar lo que sufrimos nosotros a los que pasen por lo mismo en el futuro. Desde ese año hasta hoy se han conseguido hitos históricos, entre los que sobresalen la aprobación del documento 998 en la 38 Asamblea de la OASI, su inclusión como recomendación y en 2022 su elevación a norma internacional en el anexo 9, cuya implementación por los Estados es auditada por el programa de autorías USOAP. Lucha contra el olvido, con la propuesta de que cada 20 de febrero se conmemore el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, y la celebración cada 3 años de un simposio donde se sienten los estados, operadores aeroportuarios, líneas aéreas, aseguradoras, medios de comunicación, organizaciones internacionales, profesionales y víctimas y familias para conseguir, entre todos, fórmulas que permitan una asistencia a víctimas y familias digna, eficaz y empática. Hemos sido testigos en los últimos meses del impacto devastador de los accidentes aéreos, no solo para quienes iban a bordo, sino también para su familia. La ausencia de medidas estructuradas de asistencia a las familias ha generado ansiedad, incertidumbre y sufrimiento adicional que ninguna familia en duelo debería soportar, como esas imágenes repetidas hasta el hartazgo en medios de comunicación de los accidentes. ¿Se imaginan si sus familias fueran una de esas víctimas? No es aceptable que la asistencia a víctimas y familias siga siendo una idea secundaria dentro de la seguridad aérea. Esta responsabilidad no cae únicamente en los operadores, sino que es una obligación de los Estados amparar y proteger a sus ciudadanos. La referencia principal de la asistencia a víctimas de la OASI a esta fecha sigue siendo el primer simposio internacional celebrado en Gran Canaria, España, con 30 recomendaciones que fueron elevadas al Consejo de la OASI en una nota de estudio a la 41 Asamblea. Algunas de esas recomendaciones han sido implementadas, otras se están estudiando y algunas de ellas probablemente no verán nunca la luz.
Soy consciente. Uno de los 2 subgrupos de facilitación acabó sus trabajos en febrero pasado. El otro ni siquiera lo ha empezado. No se puede perder tiempo. La Federación Internacional de Víctimas presentó las 12 propuestas que siguen a continuación y que he procurado sintetizar porque no puedo detenerme a explicar cada una de ellas. Falta una que nació después del segundo simposio de Harlem y es proponer y solicitar que el simposio pase de nivel 4 a nivel 2 para que pueda tener recomendaciones. Brevemente diré que pedimos un informe sobre la situación actual de las 30 recomendaciones con los datos de implementación actualizados del documento 9998. Un código de actuación que equilibre los intereses entre estados, líneas aéreas, aeropuertos, aseguradoras, fabricantes, industria, abogados. Es muy preocupante la proliferación de empresas dedicadas al negocio de la asistencia a víctimas, porque abren brechas negativas para que los estados implementen el 998 de la OASI. Una guía de las mejores prácticas de comunicación a las familias y medios de comunicación. Un hogar en el secretariado de la OASI que se ocupe de la asistencia a víctimas y familia. Lo que hoy es una petición, mañana será un clamor. La evolución de la aviación es imparable y los accidentes, lamentablemente, se producirán. Hay que estar prevenidos y preparados. Talleres regionales de la OASI. Requisitos comunes para las autoridades de investigación de los Estados miembros, acelerar la ratificación del Convenio de Montreal, desarrollar unas mejores prácticas de las aseguradoras, reducir el trecho existente entre víctimas y aseguradoras, difundir los IPAC, formación, implementación, vigilancia, para ayudar a los Estados miembros a conocer e implementar el Policy 9998 de la OASI. Incluir a la Federación Internacional de Víctimas en los eventos de la OASI. La Federación generosamente promociona y está convencida que solo la implementación de su política de asistencia a víctimas logrará una asistencia en sus 193 Estados miembros igual para todos, al margen del país donde se produzca el accidente. Visibilizar a la Federación es asegurar que su mensaje llegue al corazón de todos para que se unan a este objetivo compartido. Continuar con la iniciativa Safer Ski, gracias al Ministerio de Transporte por no rendirse. Estos mensajes son los que la Federación quiere trasladar en esta conferencia. Los miembros de la Federación Internacional de Víctimas no somos símbolo de pérdida, sino testigos de fallos prevenibles y expertos que hemos transformado esa pérdida en conocimientos. La Federación existe no para llorar la historia, sino para cambiar su curso. Y de ahí nacen estos mensajes. Pedimos una vez más, y no nos cansaremos, de que los 193 estados implementen el documento 9998, al que están obligados por la norma 8.47 del anexo 9 y superar el plan de auditoría USOAP. Que se reconozca la asistencia a víctimas y familias como un pilar esencial de la seguridad aérea y la facilitación en la aviación civil internacional. No es equitativo que los avances en seguridad aérea se logren después de tragedias aéreas y que luego no se reconozca el sacrificio de los fallecidos en la mejora de los sistemas de seguridad en la aviación. Por favor, escuchen a las familias en sus países, a las víctimas y aseguren que sus necesidades
reales sean el eje de la respuesta. Hay que evitar retrasos y omisiones que prolonguen el dolor de quienes han sufrido una catástrofe aérea. Nuestra experiencia es que no podemos esperar para actuar después, sino antes, previniendo la asistencia de las emergencias aéreas. Ahora es el momento. Esta conferencia es otra oportunidad para afrontar la realidad de las víctimas y sus familias. No hacerlo no nos exime a ninguno de las responsabilidades que cada uno tenemos. Vinimos a la OASI para quedarnos, a pesar de la incomprensión de aquellos que piensan que nunca se verán afectados por un accidente aéreo. Volar es seguro, pero cuando la tragedia sucede, tenemos que estar prevenidos para gestionar una catástrofe que rompe las estadísticas por el número de fallecidos. Reconocer y visibilizar lo que hacemos a beneficio de la sociedad en general, usuarios y profesionales de la aviación en particular, dignifica al ser humano y recuerda su fragilidad. La OASI tiene herramientas para unificar la asistencia a víctimas en sus 193 estados y organizaciones internacionales. Les pido, por favor, y les animo a comprometerse con la memoria de los fallecidos en accidentes aéreos en cualquier lugar del mundo. Es lo que hacemos solos y aunque hemos avanzado, nos falta la unidad de todos para llegar más lejos, hasta conseguir el objetivo común que compartimos. La compasión es un sentimiento, la asistencia a víctimas y familias, una realidad tan hiriente que se clava hasta en el corazón más duro. Por ellos, que están en algún lugar, siempre en nuestros corazones. To conclude, I'm turning to you, Pilar. You, as we've said, you're the voice of the victims, and I would like your reflections, even though we have very short time, on all that has been said today. Yo tenía previsto cerrar esto con unas notas que me había apuntado, pero la intervención de Richard me ha dejado muy preocupada, porque realmente el documento pide la revisión del documento 9998. ¿Cuál es la solución? Que nadie lo ha implementado, salvo muy pocos estados, y la solución es revisarlo. ¿Para qué? Si lo que tienen ahora no lo han implementado, revisarlo es para bajarlo, más todavía que lo que contiene son unos requisitos mínimos. Luego también el segundo simposio tiene dos cuestiones. Hoy están siguiendo esta intervención muchas familias, asociaciones y víctimas de muchos lugares del mundo. Hubo una representación en el segundo simposio y los que fuimos allí, yo que llevo tantos años en el escenario internacional, jamás había hablado en público de la tragedia del JK 5022, que es la que da origen a toda esta lucha. Y aquel día, públicamente, hablé de mi sentimiento como persona afectada por esa tragedia y el compromiso y la condena que llevo encima desde entonces. Todas las familias que intervinieron en el segundo simposio no se sintieron bien. Y no se sintieron bien porque es muy duro hablar de sentimientos entre gente que no comprende tus lágrimas, que no te conoce de nada, que el sentimiento que despiertas es simplemente de pena. Richard ha hablado de lo que se ha hecho, porque el segundo simposio no tuvo recomendaciones, no tuvo conclusiones. Realmente, la única organización que presentó propuestas fue la Federación Internacional. Y luego, yo pensaba decir que las brechas que existen por la cual los estados no han implementado
los documentos 998 y 973 se debe precisamente, fíjense ustedes, que la asistencia a víctimas ha pasado de ser la cara trágica de la aviación a ser que proliferen empresas dedicadas al negocio de la asistencia a víctimas. Los estados las contratan por tiempo determinado, atienden la emergencia y luego desaparecen. Y a las familias y a las víctimas las condenan a la oscuridad, porque un accidente aéreo es noticia cuando está en la portada de los medios de comunicación, pero esas empresas se van y las familias quedan desamparadas incluso por el propio Estado. Entonces yo, por favor, pido que estas empresas de asistencia a víctimas, que es su negocio, lo que nosotros hacemos son sentimientos. Para ellos es su trabajo, para nosotros es un sentimiento y un compromiso muy profundo. En el primer simposium no estuvo ninguna. En el segundo simposium yo me quedé asombrada. Eso hace que los estados descansen en estas empresas la gestión de la emergencia. Y eso no puede ser. Y yo públicamente digo y pido que por favor el documento 998 y la guía 99 que no se revise, que ayuden a difundirla, que ayuden a los estados. Esos documentos son muy buenos, están vigentes y se pueden implementar. Y por favor, lo pido por favor, pido unidad. Yo desde la federación lo que pido es unidad, que nos unamos todos. Cualquiera que se sube a un avión puede ser víctima de un accidente aéreo y ustedes, la OASI y la comunidad internacional, tienen en sus manos la posibilidad de hacer algo. Hagan algo, poco, háganlo. Que si cada uno hace una parte, entre todos lo conseguiremos. Y desde luego, ir por separado, haciendo planes de asistencia, que no sean los de la OASI, que son 193 Estados miembros, créanme que la división no va a ningún sitio. Aquí nos tenemos que unir todos. Y por favor, no olviden nunca, que si ustedes se subieron a un avión o un familiar de ustedes y no llegó a su destino, ustedes han tenido la posibilidad de aliviar su sufrimiento. Por favor, no se olviden. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar.